Es Radioactiva 97.9 del Planeta Rock, hoy teniendo una conversación muy importante. Estamos desde el desafío de salud mental, porque este es un tema muy importante que le llega muchísimo a los jóvenes que están en sintonía precisamente del Planeta Rock. Aquí me encuentro con el presidente de Positiva Compañía de Seguros, que también es fanático de Linkin Park. Bienvenido, hermano, ¿qué ha pasado? No, muchísimas gracias y nada. Yo creo que este es un tema muy inherente al mundo del rock, ¿no? Desafortunadamente hemos tenido la gente del Club de los 27 que se ha venido suicidando históricamente, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema de salud mental no es absolutamente indistinto o desconexo del mundo de la música. Es más, demuestra muchas veces que cuando aparentemente uno lo puede tener todo, cuando uno aparentemente está en la cumbre de su éxito, en verdad por dentro tiene una cantidad de problemáticas que no ha sabido manejar y que no se han dimensionado y que terminan explotando de la peor manera. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene este tema es aterrizarlo más allá de la conversación y en unas ocasiones también, y lo digo lamentablemente, de ese tema de que se glorifica incluso en torno a estas tristes y lamentables finales y pérdidas. ¿Cómo lo aterrizamos para que la gente entienda que esta conversación, primero, es necesaria, segundo, tiene que tener, tercero, que le quiten el miedo y el estigma de, ay, usted tiene problemas de salud mentales por esto, o también mejorar la conversación en términos de no es decirle a una persona, no esté así, alégrese. Eso no, eso es mucho más complicado. ¿Cómo logramos aterrizar esa vuelta? Bueno, lo primero es tener una cosa clara y es que una de cada 4 personas en algún momento de su vida va a requerir asistencia de salud mental. Hay que tenerlo clarísimo. Mínimo una de cada 4. Esa es la estadística normal. O sea que si en su casa está su papá, su mamá, usted y su hermano, uno de ustedes 4 va a necesitar ayuda psiquiátrica o psicológica en algún momento de su existencia. Entonces ahí ya empezamos a ver que digamos que el círculo se empieza a cerrar un poquito. Sí. O sea, no es una patología de por allá, una gente rara, que a lo mejor eso le pasa a una de cada 100.000 personas. No, esto es una vaina que pasa constantemente y que está de la mano todos los días de todas las personas. Entonces eso es lo primero. Lo normalizamos a través de la experiencia. Todos hemos tenido un primo, un amigo, un hermano, papá o nosotros mismos que hemos requerido asistencia especializada en todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces, dejémoslo de ver como algo exclusivo, algo raro, algo es muchísimo más común. Lo hablábamos ahorita. Los suicidios en el mundo han llegado a sobrepasar el número de los 700.000 suicidios al año. ¿Listo? Y, por ejemplo, muertes por cardiopatía son alrededor de 2,5 millones. O sea que estamos hablando de que es una enfermedad, una situación, una causa de muerte muchísimo, digamos que un poco menos frecuente que la de la cardiopatía, pero que no es en absoluta rara, ¿listo? Puede ser el 25% por cardiopatía, por un infarto, digámoslo así, una cardiopatía isquémica, pero a lo que vamos es, venga maestro, esa es la principal causa de muerte del mundo. Y estamos hablando que hay una que es más o menos el 25% de esa, pero que hoy la queremos meter debajo de la almohada, debajo del carpet, ¿cierto? Entonces, de la alfombra. Entonces ahí es donde nosotros desafortunadamente, hablándolo con mucha crudeza, tenemos que entender que es una vaina usual, ¿listo? Entonces ahí ya le quitamos, la desmitificamos. Listo, que eso es algo exótico, de gente extraña, eso le pasa a muchísima gente. Uno. Dos, que esto es demasiado amplio. Entonces todo el mundo cree que el que tiene un problema de salud mental es el que ve elefantes morados o el que gente chiquita y azul. Sí. No, hay trastornos del estado de ánimo que son los más comunes dentro del espectro de la enfermedad mental, que son las que usualmente terminan llevando a los peores desenlaces. Yo, a propósito de formas de ayudar, yo sé que Positiva tiene una línea de apoyo y quiero preguntarle porque este año nosotros hemos hecho una campaña que fue en parte gracias a Live a Light on Talk Away the Dark, una canción de Papa Roach que habla de salud mental y que invita a la gente a hablar para alejar la oscuridad. Cuéntanos un poquito sobre esas líneas de apoyo, cómo la gente puede acceder a ellas, también dónde puede informarse al respecto, cómo pueden acercarse a Positiva y ver las ayudas que pueden ofrecerles también ante este tema. Bueno, lo primero es que la gente sea afiliada a Positiva, ¿cierto? Eso es fundamental. Si no, nosotros no podríamos, digamos, hacer ninguna intervención adicional. Ahí les tiramos la cuña,
afíliense a Positiva, somos una ARL comprometida profundamente con los temas de salud mental. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos identificado, digamos, 3 esferas grandes. Una es una modificación estructural de todo el entorno, porque desafortunadamente cuando tú vas a trabajar, ¿tú cuántas horas trabajas al día? 10 por ahí. ¿Listo? Fácilmente. Perfectamente. Eso es sumamente común en todo el mundo. ¿Listo? Entonces tú tienes 24 horas en el día, duermes 6 o 7 o 8, ¿listo? En un buen escenario, con suerte, Sí. ¿cierto? Te demoras comiendo, estás montado en un carro, en un bus, 3, 4 horas, significa que consciente el espacio más prolongado donde tú estás o la vinculación más amplia con la que tú tienes es con tu trabajo. Sí. ¿Listo? Entonces, si no cambiamos ese entorno al cual tú estás expuesto de manera constante, pues nunca vamos a tener un elemento diferenciador dentro de la salud mental, porque esto termina siendo también casi como una exposición radioactiva, y es, si yo estoy expuesto en altas dosis constantemente a algo, así yo te saque eventualmente por lapsos, ese daño queda hecho. Y tú, hay un tema fundamental y es que la salud mental, tú no puedes decir, no es que yo estoy deprimido en mi trabajo, pero estoy muy feliz en mi casa. No es que yo estoy muy ansioso en mi trabajo, pero es que estoy sumamente tranquilo en mi hogar. Cuando tú empiezas a desarrollar problemas, trastornos de la salud mental, eso empieza a afectar todas las esferas de tu vida. Entonces, lo primero es cambiar y mejorar los entornos. Lo segundo es educar a la persona y generarle herramientas suficientes para poder afrontar las situaciones difíciles de la vida, porque desafortunadamente la vida está llena de situaciones difíciles, la vida está llena de problemas, la vida está llena de vicisitudes, y a lo mejor lo que terminamos muchas veces teniendo es habilidades inmaduras para poder afrontar esas situaciones. Y cuando eso sale mal, cuando cambiamos el entorno, empezamos a desarrollar las habilidades o a lo mejor no lo logramos hacer en la velocidad necesaria y hay una crisis y hay un problema y necesitamos atención, tenemos líneas de atención especializadas donde nosotros ya no hacemos simplemente una consulta por teléfono, sino que ya tenemos teleatención de salud mental dentro de la compañía. O sea, si tú necesitas a las 8 de la noche un domingo, que es uno de los momentos más difíciles, las tardes del domingo donde tú estás solo, donde te acuerdas de tu ex, donde te acuerdas del examen, sí, es la verdad, es la verdad. Todo lo que hay que hacer el To- lunes. todo lo que hay que hacer el lunes se me acabó el fin de semana, estoy solo en mi casa a las 5 o 6 de la tarde, no tengo con quién irme a runchar a ver Netflix, me siento abandonado por el mundo, me siento incomprendido y ahí en ese momento no hay psicólogos porque tú no tienes cómo ir a tu EPS, no tienes cómo. Nosotros tenemos una línea de atención que en ese momento que tú lo necesitas, un domingo a las 5, 6, 7 de la noche, ahí está positivo. Que para nosotros es fundamental, porque ahí es donde la gente verdaderamente siente el vacío y siente la necesidad y a veces siente el impulso de tomar acciones en contra de sí mismo, en contra de los demás. Y ahí es donde nosotros queremos estar, donde en verdad tú nos necesites, donde en verdad tú como usuario, donde tú como paciente, donde tú como persona verdaderamente eres plenamente vulnerable, donde en verdad necesitas es una mano que te saque de ese pantanero mental en el que estás metido. Antes de cerrar la entrevista, ahorita antes de empezar estábamos hablando de Chester Bennington, de Linkin Park. ¿Qué reflexión hace usted en torno a la lamentable muerte de Chester Bennington? A mí me sorprendió mucho porque aparecen con el álbum One More Light, cambio de sonido, es un tema ya editorial musical hablando, pero yo sí creo que hubo muchas personas, sobre todo jóvenes, que se conectaron con la música, con el sonido, con el estilo, con la angustia también de lo de las canciones, que cuando nosotros vemos el lamentable desenlace de Chester, uno no puede evitar reflexionar al respecto. Y como usted me dice que es fanático, que va a ir ahorita al concierto a verlos, pues quería preguntarle un poquito como su reflexión ante todo lo que ha vivido y como profesional también. ¿Qué pensó? ¿Qué ha pensado? ¿Cómo lo ve? Usted sabe que esto es una relación Chris Cornell, Club de los 27, todo ese cuento. Hay un tema fundamental y es que nosotros vemos una decaída dentro del mensaje de Chester. O sea, si vamos Hybrid Theory, Meteora, y empezamos a descender. O sea, desde Breaking the Habit uno empieza a sentir como escalofríos extraños. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay un tema fundamental y es que la red de apoyo es vital. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos trastornos de salud mental, nosotros mismos no somos capaces de percibirlos, porque cuando tu mente te dice que algo es normal o es usual, pues tú lo crees, pues la mente, ¿no? Pero muchas veces eso genera cambios que es nuestro entorno el que tiene la capacidad de analizarlos y de evidenciarlos sin que nosotros digamos que lo podamos ver. Yo tenía un profesor de psiquiatría en la universidad, yo soy médico, que me decía, las enfermedades mentales son como la pecueca.
Y él decía, entonces todo el mundo queda así, esa cara como que, Dios mío, a uno no le molesta, uno no cree que eso es normal, uno siente que eso es del día a día. Son los que están alrededor los que muchas veces se dan cuenta de eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que las redes de apoyo, la estructura familiar, los amigos, son los que pueden leer lo que le pudo haber pasado a Chester y es un declive en su mensaje y una pedida de ayuda muchísimo más enérgica progresivamente, pero nadie lo interpretó así y desafortunadamente terminó en el peor escenario. Esto es un caso clásico en cualquier tema de salud mental que termina en suicidio, es que la gente empieza a tener cambios progresivos en su vida, empieza a cambiar sus patrones, empieza a cambiar su forma de expresarse, empieza a cambiar su forma de socializar, hasta que muchas veces terminamos en el peor escenario. Por eso las redes de apoyo, por eso tener familias que sean muchísimo más integradas, por esos núcleos básicos de la interacción, por eso las sociedades que son más distantes y frías tienen mayores índices de suicidio, las sociedades que digamos logran tener mayores conexiones interpersonales, logran tener algunas veces contención un poquito más efectiva de esto. Entonces ahí es donde uno evidencia que ese entorno que pueda leer, enseñarle al entorno a leer cambios, enseñarle al entorno a leer esos gritos de ayuda, también puede ser muchísimo, muy eficiente y muy efectivo para poder evitar desenlaces catastróficos. José Luis, muchísimas gracias a usted, a la gente positiva, por tener esta conversación con Radioactiva del Planeta Rock. Estamos hablando entonces y que viva el rock and roll. Nos cuenta después cómo le van al concierto de Linkin Park. No, la vamos a pasar delicioso, estoy seguro.